12:18 y vamos con la primera de las entrevistas que, como hemos anunciado en el sumario de entrada, es con Elena Tizón. Ella es la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Sigüenza. No es la primera vez que se acerca al puesto de estudios, por eso no es la primera vez que le doy las gracias por hacerlo y la bienvenida, por supuesto. Muy buenos días, señora Tizón, y bienvenida, lo dicho. Muy buenos días, José Luis. Muchísimas gracias por permitirme la posibilidad de poder compartir con vosotros este espacio informativo y sobre todo para que pueda trascender y pueda llegar a muchísima gente cuál es mi proyecto político, mi programa y que pueda calar en la gente las ideas y el compromiso que tenemos por Sigüenza. Gracias, José Luis. Bueno, gracias a usted porque me consta que lleva unos días, en fin, pues como todos los candidatos, con mucho ajetreo, con muchos frentes a los que atender, con muchos segundinos con los que hablar, como han estado ustedes haciendo durante tanto tiempo. Y por eso le digo que le agradezco que venga aquí a contárnoslo y sobre todo pues un poco pues para ver lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que falta por hacer, cómo lo harían ustedes y en definitiva pues un poco, si le parece, para contrastar digamos su programa electoral. Hay que leerse los programas, pero mucho mejor leérselos teniendo al lado el programa de la anterior legislatura, por así decirlo, para ver esto que nos prometieron sale, no sale. Si le parece, comenzamos por ahí. Así es, muy bien, perfectamente. Pues por donde usted quiera. Bueno, pues podemos empezar, principalmente vamos a hablar de nuestro programa. A mí me interesa hablar de las propuestas que tiene el Partido Popular, las propuestas que tiene mi candidatura y los compromisos, como he dicho inicialmente, claros y determinantes para Sigüenza. Sí. Bueno, principalmente nuestros puntos principales están enfocados directamente al seguntino. Entendemos que la prioridad es legislar y hacer una política de cara al ciudadano, de cara a los habitantes, las personas que además se compran una segunda vivienda en Sigüenza, los habitantes de las pedanías, etcétera, 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 ¿no? Creemos que el núcleo principal de nuestra política es en sí el ciudadano. Por el contrario, la política socialista de esta última legislatura, en el Movimiento Socialista, ha estado realmente predestinada a un proyecto de ciudad con un compromiso claro hacia el turismo, un único compromiso hacia el turismo y que ha quedado totalmente olvidada a la ciudadanía. Unos ciudadanos que, según recorremos nuestras calles y nuestros pueblos, pues comprobamos cómo se encuentran a disgusto por ese olvido, esa dejadez por parte del Ayuntamiento Socialista. Ha habido distintas políticas que han sido causadas por el Ayuntamiento Socialista que han olvidado al habitante y entre ellas, por ejemplo, el establecimiento de un aparcamiento regulado y un estacionamiento regulado, totalmente irracional, ¿no? Porque está vinculado solamente para las personas que se encuentran empadronadas en Sigüenza. Bueno, pues consecuencia de todo ello es que muchísima gente que no solamente apuesta por quedarse a vivir en Sigüenza, sino que hay gente que apuesta también por pasar fines de semana o sus épocas estivales y vacacionales en Sigüenza, pues por la normativa municipal en relación al estacionamiento regulado, supone que no puedan aparcar en su casa. Estamos hablando del casco histórico de Sigüenza. El casco histórico de Sigüenza, como todos conocemos, está en unas cuestas empinadas, alejado además de la zona comercial, con lo cual supone que muchos de los habitantes y además de los veraneantes que acuden a sus viviendas, viviendas que además son no solamente viviendas compradas actualmente, sino que además son normalmente viviendas que son heredadas de la familia, son viviendas familiares. Y que pagan su IBI en Sigüenza. Que pagan su IBI en Sigüenza, claro, que pagan sus impuestos en Sigüenza y resulta que no pueden acudir hasta la puerta de su casa para poder descargar, bueno, pues la compra que pueden hacer a diario, ¿no? Entonces, insisto, son políticas municipales que han quedado totalmente, que se han destinado únicamente a un proyecto de ciudad además que creo que es totalmente confundido, un proyecto de ciudad que viene solamente de la mente de una alcaldesa, de doña María Jesús Merino, en la que sin consensuar con el resto de los compañeros, incluso me atrevo a decir, ¿no?, de los concejales del ayuntamiento, sino además menos con los ciudadanos de a pie, ha creado ella misma un proyecto personal, individualizado de lo que tiene que ser Sigüenza. Y olvida realmente que Sigüenza es una población de hace muchísimos siglos, que tenemos además unas costumbres, que tenemos unas tradiciones y que además tenemos una manera de pensar, que puede ser muy diferente a la manera de pensar que pueda tener la alcaldesa de Sigüenza. Estas políticas además están influyendo negativamente, además en el casco histórico, además en todo el resto de la población. Bueno,
al gobierno local y regional se les llena la boca de decir lo contrario. Claro, está muy bien lo de patrimonio de la humanidad, pero es que en el siglo XXI viven según tinos del siglo XXI, ¿no? Que también tienen sus necesidades. Efectivamente, así es. Bueno, tanto Paco Núñez como yo insistimos que las campañas que están haciendo las campañas que están haciendo por el Partido Socialista de la mano de Sánchez y Paje, y en mi caso también de la mano de María Jesús Merino, bueno, pues no es más que son alianzas para tratar de engañar a la gente. Son unas alianzas y unos compromisos para confundir a la ciudadanía. Lo que tengo muy claro es que si nos ponemos a pie de calle, insisto, salimos a la calle y hablamos con los ciudadanos, las perspectivas y la conciencia de lo que se tiene en el Ayuntamiento Socialista es muy, muy diferente a lo que por parte del Partido Socialista, tanto por Paje, la comunidad, como también desde el Ayuntamiento de Sigüenza, está ocurriendo. Creemos que la gente está buscando ya ese cambio de ciclo. Considera efectivamente que el PSOE, tanto en Castilla-La Mancha como en Sigüenza, van absolutamente de la mano de las políticas a nivel nacional del señor Pedro Sánchez, y que, por tanto, tenemos que entender y tenemos que tener muy claro que el sanchismo es detrás del cual se sostiene tanto la región con el gobierno socialista como también el Ayuntamiento Socialista de Sigüenza. Bueno, sí, yo creo que cada vez queda más claro eso de que el hecho de que Emiliano García Paje, en teoría, saque pecho por su tierra, diciendo esto o esto otro de Pedro Sánchez es puro teatro, y como tal lo acaba de definir su jefe. Paco Núñez dice que Sánchez y Paje pactan sus enfrentamientos para engañar. Luego bueno, lo que se vota es otra cosa, ¿no? Sí, efectivamente. Luego lo que se vota es otra cosa, insisto. Se vota lo que dice Moncloa. Exacto, eso mismo. Es decir, aquí hay unas personas que se esconden tras unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero Español, pero que se sientan en las bancadas, tanto en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como también en el Congreso de los Diputados o incluso en el Senado, y votan lo mismo que dice de las políticas, lo mismo que dice Pedro Sánchez en sus políticas nacionales. Son lo mismo y además todos lo sabemos. Sí, que lo de sacar pecho está muy bien, pero que si después estás demostrando lo contrario, en realidad lo que estás demostrando es que estás tomando el pelo a aquellos a los que te diriges, ¿no? Es decir, titulares porque siempre como voz respondona hacia Pedro Sánchez, pero después votar lo que Pedro Sánchez te dice que votes, pues es tanto jugar a dos barajas, ¿no? Exacto, eso es engañar al ciudadano, ni más ni menos. Bueno, volvemos a Sigüenza y sus pedanías. Ojo, que ustedes han estado muy en contacto con todo el entorno de Sigüenza, con todas esas pedanías, y si en Sigüenza estamos viendo que existen carencias, a pesar de todo lo que se está hablando últimamente de Sigüenza en las pedanías, no sé yo cómo están las cosas. ¿Cómo están? Pues sí, vamos a ver, nosotros no llevamos solamente 2 semanas de campaña electoral, llevamos varias semanas en las que acudimos a las pedanías y nos preocupamos por las necesidades y la situación que ocurre en cada una de las pedanías, en cada uno de los pueblos. Hay que tener en cuenta que Sigüenza tiene 28 pedanías bajo su gestión administrativa, y cada una de ellas además es muy particular. Cada una de ellas se requiere de unas necesidades en concreto, necesidades muy particulares. Unas tienen problemas de agua, otras tienen problemas de iluminación, etcétera, etcétera. Incluso problemas de despoblación acuciante, importante, ¿no? En la que probablemente en pocos años, si no se toman medidas importantes y valientes y sensatas por gestores que realmente sepan bien hacer sus deberes, probablemente vayan a desaparecer. Nos vamos a encontrar con pueblos que están totalmente abandonados. Es una desgracia, pero entiendo que hay que tomar estas medidas ya cuanto antes, porque llevamos 4 años de legislatura socialista en el Ayuntamiento de Sigüenza y al revés, todo lo contrario. Esa despoblación se encuentra más acentuada, existen más dificultades en las pedanías y los ciudadanos y los pedáneos nos manifiestan esas particularidades. Nosotros, no solamente yo, sino también todo mi equipo, hemos estado acudiendo a casi todas las pedanías de Sigüenza para poder trascender y para poder trascender no solamente esas necesidades de cada uno de ellos, sino también trasladarles ese compromiso que va a tener el Partido Popular en el Ayuntamiento de Sigüenza para tratar de resolver la situación. Existe una curiosidad, y es que hoy en día nos dicen todos los pedáneos que
Durante estos 4 años, la alcaldesa de Sigüenza no ha acudido a tratar con ellos los asuntos particulares de las pedanías. Existe además un descontento por parte de los habitantes de los pueblos que manifiestan además de manera reiterada esa falta de compromiso o esa falta de presencia de la alcaldesa. Y no solamente es eso, incluso la brigada municipal ha desatendido también considerablemente la situación que tienen las pedanías. Nosotros además en el programa vamos a crear una brigada especial para las pedanías que vayan destinadas a las pedanías. ¿Qué va a ser esto? ¿Perdón? ¿Qué es una brigada para las pedanías? Una brigada especial es una brigada que dependiente del ayuntamiento para que pueda acometer todas las obras pues de acondicionamiento, de mejora o de obras que han podido surgir en el día a día. Un equipo de operarios específicamente para que vaya por las pedanías. Para las pedanías, eso es. ¿Por qué? Porque la brigada municipal de alguna manera pues da prioridad a la situación de Sigüenza y queda olvidada a las pedanías, ¿no? Eso también es consecuencia de que la gente tampoco quiera sentarse en las pedanías y que además suponga también un inconveniente, un perjuicio para la despoblación, ¿no? Que, insisto, estamos sufriendo en Sigüenza y su comarca. Sí, porque cuando nos damos una vuelta por, que son muchísimas, 28 ha dicho usted. 28 pedanías, cualquiera de estas localidades circundantes del entorno de Sigüenza, nos damos cuenta que, no sé, aspectos como calles que todavía, ya no digo socavones, sino que todavía sin asfaltar y temas similares que tengo entendido que ocurren, e incluso en la propia Sigüenza, que se está hablando mucho de proyectar hologramas en la catedral y todo esto. Sin embargo, hay casas que están cayéndose todavía. En la zona de las Travesañas también se habla, ¿no? Sí, efectivamente. Hay determinados edificios que amenazan ruina y existe una absoluta desprotección, no solamente para los propietarios, sino para además incluso para los viandantes. El Partido Popular recoge en el programa un compromiso muy, muy claro de conseguir y tratar de ayudar de alguna manera, sobre todo a nivel de subvenciones, a través de una línea de ayudas públicas, para que los propietarios de las viviendas puedan de alguna manera rehabilitar esas viviendas. Insisto, son viviendas familiares, viviendas heredadas y que además que conforman la edificación de Sigüenza. Sí, como el carácter seguntino y por supuesto el aspecto de la ciudad. Efectivamente, así es. Con lo cual, Sigüenza, el Partido Popular de Sigüenza apuesta por crear esas líneas de ayuda para la rehabilitación de las viviendas y edificios del casco histórico de Sigüenza. Retomamos movilidad durante un momento porque me han dicho que le van a cerrar a ustedes la Puerta del Toril, el arco que da comunicación a la Plaza Mayor. Bueno, la última legislatura, ya insisto, se han tomado medidas muy impopulares. Entre ellas es que se ha cerrado la Puerta del Toril, es la puerta de acceso entre la zona comercial y la zona de chalés o la zona de urbanizaciones, lo que supone además, no solamente además que hayamos separado las dos poblaciones, o sea, de alguna manera la población en dos ámbitos diferentes. Se ha cerrado el tráfico rodado. Se ha cerrado el tráfico rodado, vale. Quiero decir, perdón. Entonces, de alguna manera lo que hace es incomodar también a la gente que vive en las urbanizaciones para tener que acudir a Sigüenza, pues hacer cualquier tipo de gestión o hacer la compra, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que hacer la compra y tener que ir andando hasta las urbanizaciones, pues es una distancia considerable, ¿no? Entonces, insisto, son medidas que son poco apropiadas y que además afectan y perjudican gravemente al ciudadano en sí. Nosotros vamos a abrir la Puerta del Toril de lunes a viernes, los días entre semana. No es de recibo que esté cerrada 24 horas al día, 7 días de la semana. Porque las particularidades y las circunstancias de Sigüenza son muy diferentes de un lunes a un sábado. Evidentemente, un fin de semana en el que el turismo además está absolutamente descontrolado, se encuentra, Sigüenza se encuentra con un incremento importante de visitantes, pues a lo mejor probablemente sea conveniente cerrar la Puerta de Toril para que de alguna manera podamos tener un acceso más tranquilo, más descongestionado del centro de la ciudad. Pero sin embargo, de lunes a viernes en Sigüenza estamos los seguntinos, la gente que vive en Sigüenza, la gente que tiene que comprar
trabajar, la gente que tiene que hacer trámites, la gente que se va a hacer deporte y que necesita el coche pues para moverse. Hablamos también que es una población con una extensión, ¿no? Y que, bueno, que no es un pueblo cerrado, sino que es una extensión importante ¿no? para ir de un lugar y que de es la otro ciudad modo que a dices, la otra punta si de la tengo que ciudad. dar toda esta vuelta, bueno, pues que ya me acercaré otro día y eso termina vaciando poco a poco la ciudad también. Efectivamente, esa es la consecuencia clara. Por eso hemos apostado por atender realmente a las cuales son las situaciones que concurren en Sigüenza hoy en día, y además hemos calibrado muy bien cuáles han sido las consecuencias claras de esas políticas limitativas y restrictivas del Ayuntamiento Socialista. Entonces, si realmente se hubiese obtenido un beneficio, pues apostaríamos por ello, pero es todo lo contrario, realmente supone un grave perjuicio para la población. Creo que ustedes también tienen medidas, si llegan a la alcaldía, para zonas que han sido tan interesantes y tan frecuentadas como es, por ejemplo, la sede del Obispado, el seminario, toda esta zona. Creo que también tienen en su programa medidas que contemplan actuaciones en aquellas localidades, en aquellas localizaciones. Así es, uno de los puntos principales de nuestro programa es adecentar todo el paseo del seminario y el obispado. Estamos hablando de un edificio emblemático, uno de los edificios a nivel cultural más importantes que tenemos en Sigüenza, que se encuentra totalmente abandonado. Se encuentra además con una verja de obra que delimita la zona en la que pueden pasear los ciudadanos, con respecto a otra parte que se encuentra totalmente inutilizada, inhábil. Bueno, pues todo eso supone una mala imagen para Sigüenza. Pretendemos llegar a ser patrimonio de la UNESCO, aunque simplemente hablamos de una candidatura, porque bueno, pues conseguir ese mérito requiere de una serie de cumplir una serie de requisitos y que por ahora no vamos cumpliendo ninguno. Y ¿no? entre ellas, bueno, pues no, vemos como efectivamente el paseo del seminario y el paseo del obispado pues se encuentra totalmente desaprovechado, que estén con un daño inmenso, que además lo que hace es, de alguna manera, transmitir una imagen de dejadez, una imagen ruinosa de Sigüenza. Sí, que además tanto del centro y verlo así como que no invita, ¿eh? Exacto, entramos a Sigüenza y cuando cogemos la calle para subir a la catedral y al centro histórico, pues dejamos a la derecha el paseo del seminario del obispado, en el que la gente no puede pasear, no puede disfrutar. Y es más, además, siempre se ha tratado de un enclave social. Siempre hemos paseado por allí, siempre hemos acudido allí cuando éramos jóvenes pues a charlar con los amigos. Era un centro de encuentro de los seguntinos. Hoy por hoy, igualmente, el hecho de que se encuentre cerrado ese paseo, además supone un grave inconveniente para que para que pueda la gente pasear, ¿no?, por el centro de Sigüenza. Entonces estamos limitando la posibilidad de acudir con vehículos al centro de la ciudad, pero a la vez tampoco tenemos no solamente aparcamientos disuasorios o aparcamientos que puedan complementar esa falta de aparcamiento en el centro de la ciudad, sino que es que además tampoco fomentamos la posibilidad de pasear tranquilamente, ¿no?, y adecuadamente y con unas medidas de seguridad oportunas por el paseo del seminario y el obispado, que sigo insistiendo, también es el centro de Sigüenza. Vamos a volver al programa, o mejor dicho, los programas, porque introducíamos la entrevista diciendo que es interesante siempre a la hora de ver qué se nos ofrece cada vez que se nos llama a votar, ver también qué no se ha cumplido de los anteriores ofrecimientos. En el caso del programa del Partido Popular, creo que me decía hace un momento fuera de micro que incluso hay medidas sospechosamente parecidas en el programa, en este caso del Partido Socialista, a otras que ustedes ya habían propuesto con anterioridad, ¿no? Pues así es, José Luis. Vamos a ver, el programa del Partido Socialista del 2023 no es más que una copia de su programa del 2019, entre otras cosas porque me atrevería a decir que casi el 90% del programa del Partido Socialista del 2019 no se ha cumplido. ¿Cuánto? El 90%. El 90% no se ha cumplido. Y no hay más que coger el programa del 2019, que yo tengo acceso al mismo, en el que he subrayado, y lo he subrayado en un rotulador amarillo, y todo es en amarillo. Es decir, todas aquellas cosas que se han dejado de hacer se cuentan perfectamente en una simple lectura del programa del 2019. Bueno, pues qué casualidad que en el 2023 se recoge el programa que calca aquellas cosas que se han dejado de hacer en el programa del 2019. A mí me llama poderosamente la atención que durante 4 años no se hayan cumplido casi el 90% de los objetivos que había encomendado María Jesús Merino en su programa. Con lo cual, insisto, no solamente miente en su programa del 2023, sino que además la realidad es que ha dejado de hacer
todas aquellas cosas que hoy por hoy saca pecho por decir que ha hecho por Sigüenza. No, no es verdad, no es así. Saca pecho por hacer una alameda que solamente ha supuesto un pavimentado central de su paseo. Y con mucha controversia, por cierto. Con mucha controversia. No entendemos dónde han ido a parar el 1.600.000 euros de inversión en la alameda, puesto que además ha producido un grave daño no solamente al ajardinamiento, sino también a las zonas infantiles en las que han quedado totalmente abandonadas. También el Partido Popular mete en su programa electoral la necesidad de proteger el ajardinamiento de la alameda, porque ha quedado totalmente dañado, insisto, dañado, y el mayor perjudicado ha sido el ajardinamiento de Sigüenza, perdiendo además esa esencia como jardín botánico que tiene la alameda, que no tenemos que olvidar que no es un parque, sino que históricamente ha sido un jardín. Fue concebido como jardín botánico. Es concebido como un jardín. Pierde esa esencia, pierde la esencia de jardín dentro de lo que es Sigüenza, y nosotros apostamos por volver a restaurar la alameda como ese jardín estupendo, maravilloso, que nos daba sombra, que nos daba una vegetación y que además iluminaba las tardes seguntinas. Un jardín y no gastando ese millón y pico de euros. 1.600.000 euros, y además, insisto, es que además las zonas de infantiles donde los niños, nuestros niños van por las tardes a jugar, porque además no existe otra posibilidad en Sigüenza, no existe otras zonas donde puedan hacer el tiempo de ocio los menores, son las mismas que estaban antes de su legislatura. Sí. Con lo cual, son los grandes olvidados también, no solamente el ajardinamiento de la Alameda, sino las zonas infantiles de la Alameda. Claro. No comprendemos el 1.600.000 euros dónde ha ido a parar. Bueno, a la depuradora no. Bueno, la depuradora, por supuesto, vamos porque a ver... ¿Desde cuándo le están prometiendo depuradora en Sigüenza? Vamos a ver, la depuradora se lleva prometiendo desde hace 20 años, y tenemos que tener en cuenta que llevamos 8 años con el gobierno del señor Emiliano García Paje. No sé qué ha hecho durante 8 años para que la depuradora en Sigüenza... ¿Esta competencia depende del gobierno regional entonces? Sí, vale. Del gobierno regional. Una depuradora que viene del gobierno regional, que saca pecho también por decir que la está haciendo en Sigüenza, pero vamos, que lo que no comprendo es que con 8 años de gobierno de Emiliano García Paje, no sé qué ha estado haciendo durante 8 años para que la depuradora empiece a construirse hace 6 meses. La víspera de las elecciones. En la víspera de las elecciones. Casualidad. Y es verdad, insisto, es uno de los puntos que llevaba María Jesús Merino en su programa, y resulta que durante 4 años es que ni siquiera la ha iniciado. Empieza a hacerse hace 6 meses. Y a mí lo que me preocupa es que ni siquiera para la próxima legislatura vamos a tenerla hecha, ¿o cómo es esto? Porque vamos, si solamente para proyectarla y para empezar a construirla se han tardado 4 años de ayuntamiento socialista, me temo que en un momento dado esta depuradora va a tardar también unos años en que se ponga en práctica. Todo ello con los mismos perjuicios y los mismos inconvenientes para Sigüenza y para el Seguntino. Lo dicho, cuestión de coger el programa de las anteriores elecciones y el de este y ver un poquito lo que se ha cumplido, pero vamos, habría que hacerlo en todo momento, lugar y partido. No tenemos tiempo para más. Elena Tizón, candidata del Partido Popular. Bueno, sí, tenemos tiempo para su minuto, para que usted aproveche para pedirle el voto a sus conciudadanos segundinos. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por este espacio, insisto, y quiero pedir el voto a todos los seguntinos y sus pedáneos al Partido Popular. Conforme a todo lo que acabo de exponer, entiendo que tiene que ser que es un voto en conciencia, y además, sobre todo, por sentido común. Creemos que es un proyecto importante, creemos que está conformado por unas personas que conocemos Sigüenza y que vamos a Sigüenza, y que todo ello va a ser suficiente para que podamos hacer la Sigüenza que todos queremos y que todos deseamos. Muchísimas gracias. Gracias a usted y hasta la próxima.